La campaña de los espíritus, de Greg Pérez, leído por Grace Guerrero. ¿Qué historias rondan por estos lugares? Típico de los viejos pueblos. Parece que uno de sus entretenimientos es inventar historias. Bueno, después de todo, ¿qué más se podría hacer en medio de la nada? Kilómetros de bosque. Cuando niño, recuerdo a mi madre decirme: no te metas en los bosques al caer la noche, no sea que te topes con la campaña de los espíritus, una caravana de espectros. Se podía saber que estaban cerca cuando se escuchaba el sonido de una flauta. Si la escuchabas muy lejos, estaban cerca de ti. Si la escuchabas muy cerca, era porque estaban lejos. Salían por la izquierda cuando creías que venían por la derecha, por el frente cuando creías que venían por detrás. Eso siempre mantuvo al pueblo en una constante superstición. Los hombres no salían a buscar leña, alimento u otro sustento al caer la noche. Los niños se iban a dormir temprano por miedo a tan siquiera llegar a ver las luces que se divisaban en el bosque, las cuales le atribuían a la campaña de los espíritus. Tras un largo día haciendo quehaceres en el campo con las cosechas, me tocó guiar las ovejas al establo. Mi padre ya era un hombre viejo, y mis hermanos y yo nos hacíamos cargo de todo, turnándonos las tareas para que fueran más llevaderas. Mientras guiaba las ovejas al establo, con ayuda de mi perro, Toby, una de ellas se desvió de la manada. Toby rápidamente fue tras ella para tratar de regresarle al grupo, pero se espantó gracias a los ladridos de este. Corriendo al bosque, sin pensarlo dos veces, fui tras ella. Mis hermanos me gritaban que la dejara, que ya el sol había caído. Pero yo, ajeno a lo que decían, continué. No creía en las supersticiones. Todo lo que sabía de esas historias eran gracias a eso, historias. Ninguna de ellas tenía prueba de haber sido real. Seguía la oveja entre los árboles mientras las voces de mis hermanos se desvanecían al alejarme. Podía escuchar a lo lejos los ladridos de Toby, el sonido de la oveja, pero no alcanzaba a verlos. El sol descendió rápidamente por detrás de la montaña, dejándome en medio de una oscuridad absoluta. Los sonidos de mis animales se perdieron. No tardé mucho en percatarme de que había perdido el camino por el que había venido. Olvidando a los animales, traté de divisar las luces del pueblo para ubicarme, pero no tuve suerte. Sin importar en qué dirección mirara, no había más que árboles y oscuridad. Caminaba sin rumbo, acompañado por el sonido de mis pisadas en las hojas secas, el de los insectos y el viento. La desaparición se apoderó de mí. Me movía por el bosque a paso acelerado, tropezando con los matorrales y las piedras, haciéndome daño con las ramas. Tras lo que me parecieron horas de vagar sin rumbo, me apoyé en un árbol para recobrar el aliento. Fue entonces cuando me percaté de un detalle. No había ruido en el bosque. Los insectos no cantaban, y a pesar de que el viento soplaba y movía las hojas, estas no producían sonido. Extrañado ante esto, reanudé la caminata. En ese momento algo irrumpió el extraño silencio, una melodía en la lejanía, creada con una flauta. Parecía venir de todas partes. Sentí cómo se le heló la sangre. Ese sonido tan dulce y a la vez tan aterrador. Corría por el bosque rodeado de oscuridad, sintiendo cómo la melodía a veces se alejaba y otras tantas se acercaba, muy cerca. Tropecé y caí por pequeño barranco hasta un pantano. Aún aturdido por la caída, me levanté. Una luz ligera se divisaba entre los matorrales. Imaginé que se trataba de algún pueblo cerca, que tal vez había corrido tanto que me había alejado de los límites de mi hogar. Pero esa idea desapareció cuando la luz se aproximó. Lo que vi no lo asimilaban mis sentidos. Una figura femenina caminaba a paso ligero. Su cabello largo parecía danzar ante un viento inexistente. Su piel era totalmente negra, igual que sus ropas gastadas. Su cuerpo tan delgado que me sorprendía que hubiera piel en él. Sentía que me observaba con esos 2 puntos de luz que había en sus cuencas vacías.
Sostenía algo en las manos, colocada a la altura de sus labios. Era una flauta hecha con lo que parecía un hueso humano. La melodía suave que producía congelaba mi alma. Junto a ella, acompañándola, un montón de espectros la seguían con gemidos prolongados, una macabra sinfonía de voces melancólicas. Los espectros mostraban una agonía profunda en sus rostros deformes y miradas perdidas. Una figura femenina se acercó a mí. Estiró su rostro hasta casi rozarlo con el mío, con una voz tan suave y aterradora como la melodía que tocaba. Me dirigió la palabra. Aún no es tiempo de que te unas a nosotros. Dicho esto, siguió su camino, pasando por mi lado. Los espectros la siguieron y por unos momentos me vi rodeado de ellos. Pasaron junto a mí. Me quedé pasmado. El viento y los insectos volvieron a interpretar sus sonidos. Caí de rodillas aún con la mirada perdida. Ahora tengo la certeza de que cuando mi vida llegue a su fin, la compañía de los espíritus vendrá por mí.